Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, bendito Rey, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia, bendito Dios, Señor, ha sido para siempre, Señor, y ha sido, Señor, bendito Rey, Señor. Grande en nosotros, Señor. Tú has estado aquí con nosotros, bendito Dios, Señor. Tú estás, bendito Rey, Señor, entre nosotros, bendito Dios. Tú dijiste, Señor, que estarías hasta el fin, bendito Rey, Señor. Y gracias porque cada día, Señor, te necesitamos más y más, Señor, y queremos conocerte más, Señor. Y queremos saber más de ti, bendito Rey, Señor, más de tu reino, bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, poderoso Rey, Señor, por tu Santo Espíritu, bendito Dios. Gracias porque cada día, Señor, tú, Señor, vienes, Señor, y nos consuelas, Señor, bendito Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos revelas, te mueves, Señor, con poder. Gracias, Señor, porque has estado aquí, Señor, fluyendo entre nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque fluye, Señor, en nosotros y aún en los que van a escuchar, Señor, esta palabra, bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor. Gracias por cada día, Señor, cada momento, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, en Cristo, bendito Dios, Señor. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, porque cada día, Señor, nosotros somos esos necesitados de ti, bendito Dios, Señor. Y gracias porque cada día crecemos, Señor, en tu palabra, en las enseñanzas que tú nos das, bendito Rey, Señor. Vamos creciendo, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Vamos venciendo, Señor, esas artimañas del enemigo, bendito Dios, Señor. Vamos venciendo, bendito Dios, Señor, con la sangre de Cristo Jesús, Señor, que nos dejaste, bendito Rey, Señor, para limpiarnos, Señor, de todo pecado, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos has transformado, Señor, nuestros pensamientos, bendito Dios, Señor. Y gracias porque cada día, Señor, estás con nosotros, Señor. Gracias por la paz que trae en nuestros corazones. Gracias por el gozo, bendito Dios, Señor. Y gracias por el amor que has derramado en nosotros, bendito Dios, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Buenas. La paz del Señor y la gracia de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Hoy corresponde la enseñanza del discipulado de los hogares. Entonces vamos a ver en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hoy nos corresponde el juicio eterno. Es el último de los fundamentos de nuestra fe. Es muy importante para seguir a la madurez y no ser llevados por cualquier doctrina de error. Entonces, hermanos, miremos en Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, para que nosotros no seamos engañados con doctrinas de error, entonces nosotros debemos de estar bien cimentados con el cimiento que nos habla ahí en Hebreos capítulo 6:1, que ya lo hemos visto en otros audios. Debemos de saber de que estamos en los últimos tiempos y viene el engaño. Entonces debemos de saber primeramente qué es engaño. Es hacer creer algo que se oculta de la verdad
o promueve una creencia. Se encuentra asociado en artimañas con las cuales se consigue el propósito de faltar a la verdad, sin que se pueda percibir la mentira directamente o clara. Entonces nosotros debemos de saber bien la doctrina y reconocer bien la verdad para que nosotros no vayamos a ser engañados, porque ahora lo que quieren hacer es unir la verdad con la mentira. Eso, lo que pasó con Eva en el Edén, que ella misma dice que la serpiente me engañó porque se habló con verdades y se habló con mentiras. Eso, entonces como viene el engaño y entonces quieren unir la... Mira, hermana, que cuando dice que viene el engaño, entonces allí en Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que el Espíritu mismo dice que muchos apostatarán de la fe, oyendo a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta porque dice de los postreros tiempos y como dice la hermana, estamos en los postreros tiempos. Entonces volvamos al comienzo que nos habla de la doctrina en Hebreos del juicio eterno. Entonces la palabra juicio es la facultad del entendimiento y discernimiento que se puede distinguir el bien y el mal, lo verdadero de lo falso, porque se afirma o se niega. Es una discusión judicial y actual entre partes sometidos al conocimiento de un tribunal de justicia. Hay un juez, hay un abogado, hay un acusado, un demandador, un juicio y un dictamen, o sea, una sentencia. El juicio es de aquí de la tierra, pero en lo celestial también hay un juez, hay un abogado, hay un gobierno, y en ese gobierno el Señor le entrega todo al Señor Jesucristo. Entonces el Padre le entrega a su Hijo. Sí, el Padre le entrega todo al Señor Jesucristo. Entonces dice en Juan capítulo 5 versículo 22 al 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces aquí podemos ver que el Padre no va a juzgar, sino que le da el juicio al Hijo, pero el Hijo en realidad va a juzgar es con la palabra de Dios, o sea, con la misma palabra que ya está escrita, tanto la ley de Moisés como la ley de Cristo. Entonces aquí vemos en Juan que el Padre no va a juzgar, sino que el juicio se lo ha encomendado al Hijo. Ver en Mateo capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como podemos ver, ahí él está afirmando que toda potestad se le fue dada a él. Aquí vemos en la palabra de Dios, en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces es necesario que Él reine, dice ahí la palabra de Dios, hasta que tenga todos sus enemigos bajo sus pies. O sea, hermana, que Dios le entregó a Jesucristo todo el poder y la autoridad para que todas las cosas estén sujetas bajo sus pies.
todas las cosas que hay arriba en el cielo y acá abajo en la tierra, y también aún sus enemigos están debajo de sus pies. Y cuando todas las cosas le sean sujetas, entonces el Hijo también se sujetará a Dios, para que Dios sea todos, o sea, para que Dios gobierne sobre todos y en todo. Mira, hermana, que entonces aquí podemos ver lo que es el juicio eterno, porque en el juicio eterno ya se juzga es a los que no están escritos en el libro de la vida, ¿cierto? Y dice que en Apocalipsis 20, dice por ahí en el versículo 13, 14, dice que el Hades y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego, y todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida iban a ser lanzados al lago de fuego. Entonces allí todo quedó bajo su gobierno, bajo su autoridad, bajo sus pies, y entonces después es que le va a entregar el reino al Padre. Por eso Jesucristo, Él es el gran rey, porque Él va a gobernar sobre todo el mundo y sobre todas las cosas, sobre toda la creación, así como la promesa que le dieron al rey David, de que de él iba a salir un... Mira, hermana, que sí es entendible esa parte de la promesa que le dan a David, porque el Señor le dijo al rey David que su trono sería sempiterno, para siempre, y se cumplía era en el Señor Jesús. Sí, el reinado de Él es para siempre, y Él siempre va a reinar sobre todas las cosas. Bueno, vamos a ver algunas de las razones por las cuales hay un juicio. Entonces tenemos que entender de que nosotros no podemos estar haciendo lo que nosotros queramos. Como decía allí en el arca de Noé, allá en Génesis, que decía: comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso, nosotros no podemos estar haciendo, sino que debemos de sujetarnos a un gobierno, al gobierno de Dios, al gobierno de Cristo. Hermana, una preguntita. Entonces, tanto el pecador como el que es salvo debe sujetarse al gobierno de Cristo, ¿o solamente los salvos? O sea, todos debemos de sujetarnos al gobierno, porque el Señor nos dejó unos mandamientos para todos. O sea, Él nos dejó unos mandamientos para todos, y nos dejó también la ley de Cristo para los que han nacido en Cristo Jesús. Igual también para el pecador, pues ahí está la oportunidad, ¿no? Está la oportunidad de que pueda ser salvo. Igual los mandamientos son para todos, como tú dices. Sí, porque el Señor dejó la provisión. La provisión es Cristo, o sea, para que creyéramos en Él, para poder tener esa vida eterna, y para que pasáramos de muerte espiritual a la vida en Cristo Jesús. Entonces veamos la palabra de Dios, lo que nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando Él muere por nuestros pecados, Él demuestra ese amor inconmensurable, o sea, es decir, imposible de describir lo que Él hizo con nosotros, ese amor tan grande que Él entrega su vida, que el Padre da a su Hijo, y su Hijo la entrega por nosotros los pecadores. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto más hará el Señor por nosotros si valoramos esa salvación tan grande? Porque entonces no vamos para ira, que es lo que el Señor quiere, salvarnos a nosotros para que seamos libres de ese juicio que viene a nosotros, que se viene a aquellas personas que no lo reciben a Él ni que caminan con Él. Otra razón también sobre lo del juicio, también es para vivir agradecidos constantemente por ese sacrificio que el Señor hizo de nosotros, aprendiendo a vivir una vida santa, dejando la vana manera de vivir que nos enseñaron nuestros padres cuando estábamos en la potestad del maligno, cambiando la moral del mundo que teníamos por la moral del reino de Dios, y sujetándonos nosotros también al reino de Dios.
formada nuestra conciencia, entonces podemos juzgar ya de acuerdo como nos dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña en Isaías 11:3 a no juzgar por vista ni por oído, sino que nos enseña a juzgar por... Hermana, ahí en Isaías dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, a lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Sí, o sea, ahí nos dice que a lo bueno le dice malo porque como no se ve más allá, sino que se ve lo físico, entonces a lo bueno de aquí de la tierra es que le dicen malo, pero eso es un engaño de Satanás. El mundo, la riqueza es lo que ahoga la palabra de Dios, es lo que ahoga una vida nueva en Cristo Jesús. Otra razón para enseñar el juicio eterno es para despertar la intercesión de los perdidos, para conocer la verdad que hay en una salvación, que hay una obra de justicia, hay mandamientos de hacer discípulos, o sea, para que nosotros no nos perdamos, y sino que hagamos la obra de justicia que Dios nos mandó a hacer, y para que el Dios de este siglo no nos engañe con sus astucias. Hermana, ¿quién es el Dios de este siglo? Es Satanás, Satanás es el Dios de este siglo, porque lo único que quiere es conducirnos al horror de morir sin Cristo, o sea, para que lo acompañemos a Él, al lago de fuego, porque Él ya tiene determinado ese lugar. Mira, hermana, que igualmente como usted nos está diciendo sobre la intercesión, es una de las razones para enseñar acerca del juicio, igualmente intercesión por los perdidos, pero también por los hijos de Dios que se han salido del camino. Es igualmente también eso que nosotros debemos de también interceder. Otra razón para enseñar sobre el juicio, entonces, es por el temor de Dios, por la reverencia que nosotros debemos de tener a Él. Veamos qué nos dice el Señor en la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, nosotros debemos aprender qué obras estamos haciendo, si estamos haciendo las obras de justicia o las obras de injusticia, porque el que retiene la verdad está haciendo obras de injusticia. Entonces veamos aquí en la palabra de Dios en algunas injusticias que se cometieron. Ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra, hubo un juicio por la maldad. Llovió azufre y fuego. En los tiempos de Noé también hubo juicio y se destruyó toda carne que estaba en la tierra porque todos sus pensamientos eran de gran maldad. Entonces ahí vemos cómo hubo juicio Mira, hermana, que hay juicios también para naciones, por ejemplo lo de Nínive, que mandaron a Jonás, y pues Jonás hizo la labor de profetizar sobre lo que el Señor iba a hacer sobre Nínive, y el pueblo se arrepintió. Entonces ahí podemos ver que el Señor detuvo un juicio por el arrepentimiento de esa ciudad. Sí, y también aquí en las naciones también hay juicio por tanta maldad o por tanto derramamiento de sangre, por los asesinatos, por las brujerías, aún de animales y aún toda la brujería que se comete. Entonces hay un juicio porque el Señor les permite que los gobierne un hombre impío. Entonces miremos a ver cómo se revela la ira de Dios. Miremos la palabra de Dios en Romanos 2, capítulo 2, versículo 4 y 5. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El Señor tiene paciencia con nosotros, tiene longanimidad, o sea, una
cura de ánimo, un tiempo a nosotros dándonos esa posibilidad de nosotros cambiar, de que cambiemos nuestros pensamientos, de que lo recibamos a Él, pero nosotros pero las personas con ese corazón no arrepentido, entonces con una conciencia cauterizada, llega a ser insensible a las cosas de Dios por preferir las cosas malas del mundo, por preferir andar en su vanagloria, en los deseos, en los placeres de la vida. Entonces dejan las cosas de Dios a un lado, dejan el gobierno de Dios a un lado. También vemos como en Adán y Eva, aunque como ellos fueron engañados, entonces aunque el enemigo le dijo a Eva que no moriréis, vemos cómo la palabra de Dios es la que se cumple. Aunque Satanás les dijo que no moriréis, entonces entró la muerte por un hombre, y entonces para todos nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios. Mira, hermana, que el Señor había dado mandamiento: no comeréis el fruto de este árbol, porque ciertamente moriréis. Y Satanás dice: no morirás, pero sin embargo hubo muerte. Revela la ira de Dios en consecuencia del pecado, porque todo lo que el hombre sembrase, eso también segará. Miremos en la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y mira, hermana, que esto es un principio eterno de Dios, y dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo se revela la ira de Dios? O sea, la mayor manifestación fue en la cruz del Calvario. Le costó muchísimo a Jesús apaciguar la ira de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miremos en la palabra de Dios en Isaías. En Isaías 53:10 nos dice: con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces el Señor dice que quedará satisfecho. ¿Por qué quedará satisfecho? Porque Él dice ahí mismo en su palabra que Él derramó su amor en nosotros. Él dice que Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Entonces todos aquellos que nosotros creemos en el Señor y lo seguimos a Él, entonces vamos a ser salvos. Entonces va a quedar satisfecho el Señor por la cantidad de almas que se van a salvar, y que es el propósito de Él, de que nosotros no muramos ni tengamos esa muerte eterna, sino que estemos viviendo para Cristo Jesús y reinemos juntamente con Él. O sea, que tengamos todos los beneficios, porque nosotros en Cristo somos herederos y coherederos en Cristo. Entonces ese juicio no nos llegue a nosotros, sino que tengamos esa salvación tan grande. ¿A qué se le llama juicio eterno? Tengamos en cuenta: nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. O sea, nosotros estamos aquí es por un tiempo determinado para hacer una obra. Entonces, nosotros somos eternos y podemos pasar la eternidad con Cristo o separados de Dios. O sea, porque ya se determina en el juicio eterno un lugar donde van a ir las personas, donde van a ir las almas. Y hermana, tengamos en cuenta también el tribunal de Cristo. O sea, hay una primera resurrección, y entonces en esa primera resurrección nos llevan a nosotros al tribunal de Cristo, ¿sí? Pero después va a venir una segunda resurrección. Después del milenio viene una segunda resurrección, y esa segunda resurrección es donde resucitan a los muertos sin Cristo. Y entonces, de acuerdo a lo que están escritos en los libros,
porque los libros son los que nos van a juzgar. Lo que está escrito en los libros es lo que nos va a acusar, porque ahí no va a haber Satanás, sino lo que está escrito en los libros, y de acuerdo a lo que está escrito, entonces vamos a hacer, o los que están escritos en el libro de la vida, pues no van a ser juzgados, pero los que no están escritos en el libro de la vida van a ser lanzados al lago de fuego. Así es. Entonces, en el tribunal de Cristo es también donde será puesto en evidencia en la perfecta luz divina. Es también una preparación para el día de las bodas, donde están los galardones, donde le puede decir el Señor, buen siervo y buen... Esto lo tenemos allí en YouTube, sí. También ese tema lo tenemos, el tribunal de Cristo, y tenemos los galardones, sí. Así es. Y entonces también es donde el Señor nos dice que vamos a gobernar sobre tantas naciones de acuerdo a las obras encomendadas que Él nos haya puesto, y de la forma que nosotros lo hayamos hecho. En el trono blanco es para los que se pierden, son los participantes de la segunda muerte. En Apocalipsis 20, capítulo 14, capítulo 20, en el versículo 14, ahí nos lo dice que es para los que se pierden. Son los participantes de la segunda muerte. Ellos son echados al lago de fuego, estando en compañía con Satanás y sus ángeles, así como nos lo dice Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí vemos o nos preguntamos, ¿qué obra es la que estamos haciendo? Si va conforme a la palabra de Dios, y qué esperamos para la ira venidera. Entonces, ¿qué es lo que estamos caminando o cómo es lo que estamos haciendo nosotros? Porque hay una obra de justicia, no de injusticia. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 7, nos dice la palabra que el día del juicio y destrucción de los hombres impíos. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El juicio eterno es cierto, y todos los que no sean parte del reino de Dios estarán allí en aquel día. El efecto de esto será aterrador, porque ahí es donde está el crujir de dientes. Ahí en el juicio eterno vemos que va a ser un día de tribulación, de gran tribulación y angustia, porque todos aquellos que no se encontraron en el libro de la vida y que no van a ser parte del reino de Dios, ellos van a sufrir la ira venidera de parte de Dios, todo lo que tiene que ver con las copas de la ira, y que cuando estén muertos pues van a estar delante del trono blanco y pues van a ser juzgados cada uno y van a ser lanzados al lago de fuego y no van a tener más oportunidad, porque en el tiempo que estuvieron en vida nunca lo aprovecharon. Podríamos preguntar, ¿qué es el juicio eterno? El juicio eterno es la determinación donde no va a haber más excusas para nadie. O sea, ya lo hecho está. Ninguna costumbre religiosa, ningún rito religioso va a tener validez, porque ya el juicio está determinado.
Sí, así que no podemos pagar, o sea, no se puede pagar misas para sacarlos del purgatorio porque no existe. En la palabra de Dios no está el purgatorio. Ahí en ninguna parte de la Biblia lo dice. Entonces, si la persona se muere y la gente se pone a pagar plata para que le hagan tantos rezos y cada año para que salga del purgatorio y que lo pase a otro lugar, eso es mentira. Está perdiendo su plata porque en la palabra de Dios no está escrito. La palabra de Dios nos dice que está estipulado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Eso nos lo dice en Hebreos 9:27. Sí, y también dice que el primer juicio es si recibió a Cristo en vida. Si lo recibió, entonces son apartados y va para el paraíso. Y en el día postrero será levantado su cuerpo, que polvo es, y en polvo te convertirá. Entonces será levantado tanto su cuerpo, su alma y su espíritu, y ellos van para Cristo. Y se hace una nueva persona, o sea, un hombre espiritual como cuando resucitó Cristo. Entonces nosotros también participamos de ese cuerpo. Sí, o sea, es un cuerpo glorioso el que nosotros vamos a ser partícipes porque el Señor dice que nosotros somos coherederos en Cristo Jesús. Es el cumplimiento de lo que el Señor nos da por la resurrección de Él, por haber vencido a la muerte y de hacernos a nosotros más que vencedores. En Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9, la palabra de Dios nos dice así. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque mejor te es entrar a la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. O si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque te es mejor entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echados en el infierno del fuego. O sea, nosotros debemos de tener una reverencia y un temor por el Señor. También debemos de ser conscientes de un juicio que va a haber. Por lo tanto, si nosotros vemos que tenemos debilidades, nosotros debemos de entregársela al Señor. Por ejemplo, si un varón está solo y tiene las debilidades por una mujer, entonces pues entregarle eso al Señor para que el Señor le dé la fortaleza mientras él se puede casar, o si él decide quedarse solo, entonces que se lo entrega eso al Señor para que el Señor lo fortalezca. Y le dé el don de continencia, porque ahí en 1 Corintios 7 nos habla de aquellos hombres que es preferible casarse a estarse quemando. Entonces, si no tiene la mujer, es pedirle al Señor, por medio del Espíritu Santo, que nos dé el don de continencia. Sí, y también si una mujer, por ejemplo, está separada, apartada de su esposo porque fue aborrecida o por cualquier circunstancia que se hayan separados, pero aún sigue casada, es mejor que se abstenga también de tener esposo porque ella sigue casada con él. El libro de Daniel, que es el Apocalipsis en el Antiguo Pacto, en el capítulo 12, versículo 2, nos dice así. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y vemos que algunos de los que duermen serán despertados para la vida eterna, o sea, los que recibieron a Cristo Jesús son despertados para vida eterna, para disfrutar de esa eternidad que el Señor nos ha prometido. Y los otros es para la vergüenza y la confusión perpetua, que es después del milenio, o sea, cuando ya se haya reinado 1000 años, entonces ahí serán levantados para la confusión perpetua. Eterna separación de Dios. Veamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9, 8, 9 y 10. El llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado a todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Miren, hermanos, aquellos que no reciben y no quieren entender sobre el Evangelio de Dios y no quieren seguirlo ni nada, sino que quieren hacer lo que a ellos en su corazón les parece. Entonces, miren esa retribución que les toca a ellos de esa muerte eterna.
que van a sufrir esa pérdida. Y a aquellos que nosotros sí le creímos al Señor, que le trabajamos al Señor, que dimos el testimonio para que otros también creyeran, glorificar al Señor. Estamos viendo lo del juicio eterno, entonces podemos ver que en el mundo circular hay otras enseñanzas. Entonces, las otras enseñanzas del purgatorio. Y podemos mirar, hermana, entonces con respecto al purgatorio, que en Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí nos está hablando entonces de que el hombre muere una sola vez, no hay reencarnación, que es otra situación que nos hablan en el mundo secular. Nos están hablando de la reencarnación y que cada vez, o sea, uno va a pagar el karma. Y uno cada vez que nace, muere, va a una espiritualidad hasta que llegue a una pureza, algo así. Entonces el Señor nos dice en su palabra que de la manera que está establecido, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y asimismo nos habla del Señor Jesucristo en el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces podemos mirar que el Señor Jesucristo viene por segunda vez. Quizás muchas personas no lo sepan, que el Señor Jesucristo viene. Y nosotros tenemos que entender que sí viene, pero no viene con respecto al pecado, queriendo decir que no va a morir otra vez en la cruz, que no va a salvar al pecador, sino que ya va a ser un juicio, ¿sí? Contra el pecado. Y igual también entonces va a ayudar a sus hijos, a los que han caminado con él. Mateo también nos afirma que el Señor va a venir en su gloria no con respecto al pecado, sino a separar, o sea, a separar los que sí creyeron en Él, a los que no creyeron en Él. Él va a separar, como dice ahí, a su izquierda y a su derecha. Entonces a nosotros, los que creímos en Él, los que caminamos en Él, Él va a apartarnos. Y a los que no, entonces habrá un juicio eterno. Entonces miremos lo que nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y él pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como podemos ver, lo que nosotros tenemos que sujetarnos a lo que nos dice la palabra de Dios, porque también se dice que no hay diablo o que no hay infierno, que el infierno es este lugar, pero acá nos dice la palabra de Dios de que hay un lago de fuego y azufre donde va a ser lanzado. Entonces ahí vemos que también va a ser atormentado de día y de noche por los siglos de los siglos. Entonces veamos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces aquí podemos ver que es mentira de que no existe el diablo o que no existe un lugar de tormento. Aquí vemos que el diablo es el que los engañaba, también está la bestia que es el anticristo, y también está el falso profeta, o sea, el que va a profetizar y aún va a hacer milagros, pero que no es de parte de Dios. Entonces vemos también en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos que los que engañaron aquí en la tierra, ellos van a ser arrojados. Aquí vemos también que habla de Satanás, habla de la serpiente antigua, del diablo y del dragón. Pero es lo mismo del mismo que los engaña, o sea, es el mismo diablo, sino que en este tiempo se habla mucho del dragón. Entonces, por esas razones que nosotros vemos cómo se tatúan del dragón, cómo pasan muchos stickers para los niños, películas aún infantiles, y vienen del dragón, y vienen muchas cosas donde es atraído por el dragón. Entonces, el año chino del dragón también, así, todas esas cosas. Sí, el año chino del dragón. Entonces vemos que estos que lucharon no van a poder prevalecer. ¿Por qué? Porque ellos tienen un tiempo determinado donde serán lanzados para el lago de fuego, donde será atrapado ahí y serán lanzados al lago de fuego. Sí, mis hermanas. Entonces, mire, hermanos, que también, estas falsas enseñanzas acerca del juicio eterno, digámosle que hay una enseñanza que dice que cuando el hombre muere, o sea, ya dejó de existir y que ya no hay más recuerdo del hombre, ¿sí? Hay una secta bien grande también que habla sobre ese punto, ¿no? Donde cuando el hombre se muere ya que se extinguió y ya no hay nada más que hacer. O sea, entonces la palabra de Dios, que es la que nos rige a nosotros, a la raza humana, así como todo equipo trae su manual, cómo debe manejarse. Si uno compra un televisor trae un manual, si uno compra un computador trae un manual, y así. Entonces el manual de vida del hombre es la palabra de Dios, la que rige, y aún las profecías que puedan haber, si se salen de este manual de vida, esta autoridad que nosotros tenemos, entonces es errada, es herética. Entonces nosotros podemos ver que la palabra de Dios nos habla de infierno, nos habla de Satanás, nos habla de que cuando nosotros morimos vamos a un lugar de acuerdo a la aceptación que hayamos tenido de Jesucristo o no. Por ejemplo, en Lucas 16 nos habla de Lázaro y el rico, y ahí son dos hombres que el rico fue a un lugar de tormento y Lázaro fue al seno de Abraham. Entonces tenemos un lugar de reposo. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Y mira, hermanos, que si la palabra de Dios fuera mentiras, ¿por qué en 57 países en el mundo la tienen prohibida? Si la palabra de Dios, póngale cuidado, si la palabra de Dios fuese mentira, entonces ¿por qué la tienen prohibida en 57 países? ¿Por qué aquellos que predican la palabra de Dios pueden llegar a la cárcel y hasta a la muerte? Entonces creo yo que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y meditar acerca de ello. Entonces, si la palabra de Dios es el manual de vida, y en el manual de vida está escrito todo, porque al Señor nada se le olvidó. Entonces, si es el manual de vida y aquí nos está hablando de que va a haber un juicio, entonces, ¿por qué ha de haber juicio? Porque el Señor sabe la caída del hombre, pero también Él dio la provisión. El Señor da la provisión, Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor. Entonces, como Él da la provisión, que es Cristo Jesús, y aún lo señala, porque el Juan el Bautista, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí nos está señalando, está diciendo. Entonces veamos lo que nos dice en Romanos 2:12 sobre el pecado contra la ley de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Entonces ahí vemos que aunque el Señor sabe que se peca por el pecado de Adán y Eva,
Entonces, y que están bajo la potestad del maligno. Entonces esto no significa que no va a ser uno responsable o no se va a ser responsable la persona que peca, porque el Señor, como ya había dicho, Él dio la provisión, que es Cristo Jesús, para la salvación. O sea, Él dice que no ha venido al mundo a condenar, sino para dar vida eterna, para salvar. Entonces ahí está la oportunidad para todo aquel que cree. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, aquí nos está hablando el Señor de guardarnos, o sea, de guardarnos para el fuego en el día del juicio. O sea, aquí nos está hablando a nosotros, los creyentes de Dios, a sus hijos que estamos caminando con Él. ¿En qué nos debemos de guardar? En hacer la obra conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestro corazón. En santidad, en obediencia, en dando fruto de paciencia, de amor, de esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 nos dice así: Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces aquellos que van para la perdición, como dicen los hombres impíos, son aquellos que no quisieron recibir a Cristo, porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Hermana, por eso es que dice entonces en Mateo 24, 14, que dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y después vendrá el fin. O sea, porque va a ser extendido, todas las personas van a conocer, o sea, se les da esa oportunidad y tan solo es de que si lo aceptan o no lo aceptan o lo rechazan. Esos lo rechazan la redención, rechazan lo que Cristo vino a hacer, a morir por cada uno de nosotros. Entonces rechazan al Padre también, porque fue el Padre que los envió. Veamos qué dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces ahí vemos que el Señor está diciendo ahí que Él nos da la salida de la tentación. Él nos da toda la provisión para que nosotros seamos más que vencedores. Él nos da a nosotros, nos muestra, nos enseña que hay una iniquidad, que hay cosas que guardamos en el corazón, nos enseña a ser libres de todas esas cosas. Ahí mismo en la palabra de Dios está escrito, y en otros audios está sobre la iniquidad, sobre los mandamientos, está sobre lo del corazón, lo de los anhelos, está todo eso estudiado ahí bien para la administración del corazón, porque como tú dices, hermana, la iniquidad es la que nos lleva al pecado. O sea, por la iniquidad es que nosotros se manifiesta el pecado, y por las situaciones de nuestro corazón es que nosotros aceptamos muchas cosas de maldad, de hacerlas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía está contaminado, como dice el Señor, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, cuando somos ministrados en nuestro corazón y cuando es limpiada la iniquidad de nuestras vidas, entonces podemos más fácil caminar en santidad y caminar en pureza. Y como decía la hermana, tenemos los audios en YouTube, ahí están los audios para que usted pueda empezar una administración en su vida, mis hermanos, del corazón y de la iniquidad. O sea que tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vencer y para recibir esa piedad de Dios, que Dios quiere, esa salvación, y para recibir todo lo que, o sea, nosotros como creyentes. Recordemos que los ángeles tuvieron su juicio, iniciando desde el cielo cuando se dejaron convencer por Satanás, fueron lanzados a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres en los tiempos de Noé. Lo podemos ver en Judas capítulo 1, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron sus propias moradas, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para
el juicio del gran día. Y mira, hermana, que cuando se está hablando del juicio del gran día es cuando el Señor Jesucristo venga. Y ahí es donde va a ser un juicio sobre los ángeles, sobre el anticristo, sobre el falso profeta y todo ello. Y en segunda de Pedro aún también nos habla en el capítulo 2, versículo 4, nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, asimismo nosotros tenemos que tener en cuenta que el ser humano también tendrá un juicio, teniendo en cuenta, como lo decía mi hermana, que el Señor dio la provisión, que es el Señor Jesucristo. Y de acuerdo a si lo aceptamos o lo rechazamos, de allí es que viene el juicio para nuestras vidas. Sí, Dios es un Dios de amor, pero también Él hace juicio. El fuego consumidor, dice la palabra. El fuego consumidor, sí. Entonces, si vemos aquí esa advertencia, estos ejemplos que el Señor ha dado, por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra, ¿sí? De que fue destruido y que a sus alrededores también fue reducido a cenizas, dice ahí la palabra de Dios. También vemos los ejemplos que hubo con el diluvio. Entonces, también vemos varios ejemplos ahí, lo que el Señor hace, pero también vemos que el Señor también dio la salida, pero que no la quisieron recibir, no la quisieron aceptar esa salida, porque el Señor no hizo el diluvio de un día para otro, no, fueron muchos años enseñando y hablando mientras hacía la barca, mientras hacían, la construían, se burlaban y todo eso. Porque no había llovido, en el tiempo de antes no había llovido, sino que era un vapor que subía de la tierra. Entonces, que llover, que caer agua del cielo, ¿cuándo? Nunca se ha visto eso. Y como tú dices, se burlaban y todo ello, pero fueron como 120 años que Noé estuvo haciendo el arca, y pues con el hecho del arca estaba profetizando y estaba hablándole al pueblo de que cambiara su modo de vivir. Eso, que cambiara su modo de vivir. Y entonces el Señor nos decía, él mandó a su Hijo en el momento preciso, dice la palabra de Dios, cuando nosotros éramos incapaces de ser salvos. Así nos lo dice en Romanos 5, capítulo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces el Señor dice ahí en su palabra que es la condenación, que Él vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, sus obras todas eran malas. O sea, cuando nosotros vemos que no hemos recibido a Cristo, nosotros creemos que nosotros hacemos obras buenas, pero resulta que nosotros a lo malo le decimos bueno y a lo bueno malo. Cuando ya venimos al mundo de la luz, que es la provisión que el Señor está dando a nosotros, vemos la verdad. Entonces, el plan de Dios es de que por un hombre dentro del pecado, dentro de la transgresión, entonces, y vino la condenación a los hombres. Entonces, de la misma manera, por la justicia vino a todos los hombres la justificación de vida. O sea, por la transgresión de Adán y Eva, que vino la condenación a nosotros. Entonces el Señor manda la provisión, que es Cristo Jesús, cumple todo para que nosotros podamos ser justificados y salvos de la ira. Entonces miremos que el juez es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué es el Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios lo dice en Juan 5, sí, 22. Juan 5, 22. Nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos lo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no le vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeron vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también
le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos que Él le dio toda la autoridad al Señor Jesucristo de hacer juicio. A la iglesia también se le dio el juicio. Por eso nosotros somos justicia de Dios cuando nosotros predicamos el Evangelio del Reino. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Nos dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hay dos cosas que va a hacer la iglesia. Vamos a juzgar al mundo y también vamos a juzgar a los ángeles. Y como tú decías, mi hermana, allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 nos dice: así que somos embajadores en el nombre de Cristo Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es la evangelización, la reconciliación es la evangelización para que se arrepientan el pueblo, entonces pueda haber esa justicia de Dios para arrepentimiento. Por eso el Señor nos lleva a nosotros a que nos da la palabra, dice, y a hacer discípulos en todo el mundo. Mira, hermana, que por eso es que dice en Mateo 24, 14, que dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y después vendrá el fin. O sea que nosotros estamos haciendo justicia. El día de mañana, cuando vayan a juzgar a una persona que rechazó al Señor Jesucristo, entonces lo juzgarán de acuerdo a la evangelización que nosotros hayamos hecho. En todos los gobiernos hay leyes, así también en el reino de Dios hay leyes. Por ejemplo, aquí en Colombia hay un gobierno, hay unas leyes. Por ejemplo, si una persona infringe una ley, como digamos matar, o en un caso robar, también puede ir a la cárcel. O sea, ahí está teniendo un juicio y está siendo privado de una libertad. Pero también en el reino de Dios hay leyes y Él nos deja como autoridad o como para seguir la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en la palabra de Dios, en Juan 12, capítulo 48, ellos nos están diciendo ahí que el rechazar a Cristo tendrá quien lo juzgue. La palabra de Dios en Juan 12, versículo 48 nos dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué es lo que va a juzgar? Es la palabra que dijo el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es mandamiento de vida eterna. También al creyente va a haber un juicio, porque, o sea, lo que dice aquí en Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La palabra de Dios nos dice que nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, el tribunal de Cristo es para nosotros los salvos, o sea, los que hemos creído en Él, y también para Él que nos da los galardones. Y mi hermana también ahí nos muestra que seremos juzgados también de acuerdo a lo que hayamos hablado, a la labor que nos hayan encomendado, porque nos dice: buen siervo y fiel, entra
Al gozo de tu Señor gobernarás sobre tantas ciudades, pero igualmente al que no multiplicó el talento, también lo mandan a las tinieblas de afuera, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces debemos de entender, hermano, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo también va a ser juzgada. Otro principio del gobierno es que el Señor nos dejó la conciencia, y nos dejó la conciencia en la cual nos acusa o nos defiende. Miremoslo en Romanos capítulo 2, versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta, porque en la medida de nosotros los creyentes debemos de ir renovando nuestra mente, como nos lo dice el Señor, para poder conocer la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Entonces, al leer la palabra, nosotros estamos restaurando nuestra forma de juzgar las cosas, porque en Isaías nos habla de que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo, a lo amargo le decimos dulce y a lo dulce le decimos amargo. Entonces, el Señor nos deja la conciencia, pero nosotros debemos ir acomodando nuestra moral, porque anteriormente teníamos la moral del mundo, ahora vamos a tener la moral del reino. Y en primera de Juan capítulo 3, el versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, o sea, nuestra conciencia, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, tenemos al Espíritu Santo de Dios, el que nos reargulle de pecado, el que nos muestra las cosas que estamos haciendo malas. Y Él sabe todas las cosas, amados. Si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, Él nos va a ayudar. Pero la parte importante es uno ser consciente de la obra que estamos haciendo. Otro principio del gobierno de Dios, del reino, es la imparcialidad divina. Nuestro Señor Padre, nuestro Señor Padre y nuestro Señor Jesucristo, ellos no van a tener asesión de personas porque alguno sea mejor que otros o no. Él va a juzgar según la palabra de Dios. Si digamos una persona peca mucho y ay no, pero es que yo amo al Señor y todo eso, no, es la palabra de Dios, el gobierno, lo que está escrito en el manual de vida es lo que lo va a juzgar. Así es. Y podemos ver a un Satanás, ¿no? Era un querubín protector, era hermoso y todo ello, pero sin embargo la cometió y fue destituido juntamente con un tercio de los ángeles. Eso, aquí como nos lo dice la palabra de Dios en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Eso, nuestra peregrinación es aquí en este cuerpo, en este tiempo. El trato que Dios le da a sus hijos, porque Él dice que al que ama a su hijo, Él lo reprende. O sea, nos enseña, nos muestra en su bondad. A veces la represión duele un poquito, porque uno muchas veces no quiere ni siquiera aceptar lo de uno, ni lo de sus pensamientos, sino que quiere seguir en ese mismo pensar, en esos mismos anhelos de su corazón. Pero el Señor nos muestra, nos remueve todo eso y permite que pasen situaciones alrededor de nosotros. Puede ser con los mismos de la casa, puede ser con los vecinos o todo eso, para que salga lo que nosotros tenemos dentro de nosotros y lo podamos ver y lo podamos entregar al Señor para ser solucionado. Entonces, ese trato que el Señor nos da, mostrándonos a nosotros qué es lo que tenemos en nuestro corazón, es cuando Él también nos lleva en un desierto, cuando Él nos lleva al desierto donde a veces no tenemos, digamos, aún ni con qué alimentarnos o no tenemos ni siquiera un empleo. Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón y qué sale en nuestro corazón? Entonces, también cuando nosotros, digamos, nos desprecian, digamos, un hijo se nos va y nos desprecian, y aunque sea nos dejan de hablar y todo eso. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? Sí, ¿cómo voy a reaccionar ante esa situación? Entonces, Él permite esas cosas que pasen para que nosotros mismos veamos qué hay en nuestro corazón. Entonces, si nosotros vemos que, qué sentimos en nuestro corazón, entonces el Señor soluciona eso, porque
Él hace que nosotros brote el amor encima de la injusticia. Aún si los vecinos a nosotros se nos levanta, entonces ¿qué hay en mi corazón? ¿Siento rabia? ¿Siento odio? ¿Siento resentimiento? ¿O qué hay? Y si lo que yo siento lo puedo entregar al Señor para poder que ese amor que Él derramó en mí pueda brotar y salir. Entonces ese es el trato que el Señor a nosotros nos da. Podamos llegar a la perfección y en santidad. Entonces veamos qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Claro, porque el Señor es la forma de que el Señor saque la réplica de Cristo. El principio del gobierno de Dios para hacer juicio es la ley de Moisés, puesta por Dios. Entonces leámoslo la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí vemos que serán juzgados por la ley, porque para eso quedó la ley, para que se manifestara el pecado, o sea, para que viéramos en la condición que estábamos. Entonces, otro principio del gobierno de Dios para juzgar también es el evangelio. Porque cuando evangelizamos, entonces se hace pues la justicia de Dios, y también se enseña a conocer la palabra de Dios por escrita, que la palabra de Dios por escrita muchas personas dicen que no la entienden, que no la comprenden, pero es porque no han recibido a Cristo, no tienen el Espíritu Santo para poder obtener la revelación y seguir al Señor. Leamos la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí vemos que nosotros, por medio del Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros para seguir a Cristo. Ahora, por último, miremos cuándo ocurre el juicio eterno. En la palabra de Dios nos dice que Satanás ya fue juzgado. Él fue juzgado cuando Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Veámoslo en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces ahí podemos ver que él ya ha sido juzgado. Miremos en Colosenses capítulo 2 versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a observar que él ya fue juzgado, pero todavía no es llevado al lugar donde es la condenación. Así como aquí en la tierra, que hay un juicio, entonces primeramente se juzga y se da un veredicto.
Se lleva al sitio donde va a pagar la pena. Así también a Satanás. A él se le hizo un juicio y él ya fue derrotado ahí. Pero a él se deja, él está por un tiempo acá y después del milenio es que él es lanzado al lago de fuego juntamente con los que hicieron el mal. Veamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El mundo también ha sido juzgado, igualmente también tiene un tiempo de cumplimiento. El mundo que regía a Satanás ya ha sido juzgado, o sea, todos los que lo siguieron, todo el falso profeta, el anticristo y todos aquellos que no quisieron recibir a Cristo Jesús, sino que quisieron seguir en sus propios corazones. Entonces, miremos la palabra de Dios, lo que nos dice en Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Este cumplimiento ocurre cuando viene el Señor, nuestro Señor Jesucristo, en el caballo blanco, así como nos lo dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo y de todas las aves que se saciaron de las carnes de ellos. Aquí es una muerte física, pero ellos van a ser resucitados después del milenio para el juicio del trono blanco, que será hecho de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y el que se sentaba en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio eterno del gran trono blanco es donde es echado Satanás y todas las entidades espirituales que se opusieron al gobierno de Dios. Y podríamos decir entonces, hermana, que es erradicando toda la maldad, todo lo malo que desde un comienzo, desde antes de la creación del mundo, que fue lanzado Satanás fuera, ¿sí? Con un tercio de los ángeles que él convenció en todas las jerarquías. Y aquí podemos ver que ya es el fin de toda esa situación mala,
aún de aquellas personas que no recibieron la salvación, que la desecharon. Entonces podemos ver aún que ya no va a haber muerte, ya no va a haber Hades, ya no va a haber el mar que tenía muertos, porque si nosotros miramos, hermanos, nos dice que el Señor hace un cielo nuevo y una tierra nueva, y donde ya en esa tierra no hay mar. Y entonces podemos ver que eso era una entidad espiritual de maldad también. Y pues, hermanos, damos gloria a Dios por esta palabra, porque podemos entender hacia dónde es el juicio eterno y quiénes son los que van a recibir ese juicio eterno. Porque aquellos que han recibido a Jesucristo, pues tendrán vida eterna juntamente con Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, bendito Dios, Señor, por esta enseñanza, bendito Rey, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia ha sido para siempre, Señor, bendito Dios, Señor. Como tú, Señor, nos has adoptado como hijos, bendito Dios, Señor, y también como tú nos reprendes, como tú nos enseñas, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, por cada formación que nos das, Señor, por esas tribulaciones, Señor, que pasamos, Señor, por esas angustias que pasamos, porque a nosotros no nos parece, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, porque esas angustias, esas tribulaciones de sacarnos del sistema de este mundo, el engaño de Satanás, Señor, porque tú lo haces, Señor, porque nos amas, Señor, porque nos estás pastoreando, Señor, por medio de tu palabra, bendito Dios, Señor. Gracias por ese arrepentimiento que nos traes, bendito Rey, Señor, a nosotros, Señor, para que nosotros, bendito Rey, Señor, tengamos una moral, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme al manual de vida, bendito Rey, Señor, que tú nos das. Gracias, bendito Dios, Señor, porque cada día, Señor, haces esa réplica de Cristo, Señor, con un fin verdadero, Señor, con un fin, Señor, de que nosotros estemos juntamente contigo, Señor, de recibir esa salvación tan grande, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por el Hijo tuyo que enviaste, Señor, para que nosotros no nos perdiéramos, Señor, para que te creyéramos, Señor, y fuéramos creciendo cada día en ti, bendito Dios, Señor. Gracias por ese arrepentimiento, Señor, que en un momento dado, Señor, produce esa tristeza en nuestro corazón, Señor, y tu Santo Espíritu como nos trae, como nos revela y como nos muestra, como nos reargulle, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha reargullido de pecado y nos sigue reargulliendo, Señor, cada vez que te fallamos, Señor, pero también nos da la salida, Señor. Gracias por esa salida que nos das y esas enseñanzas, ese entendimiento, Señor, que tú nos has limpiado, bendito Dios, Señor, de todo pecado, Señor, y aún nos has quitado, bendito Dios, Señor, todo eso que el enemigo cegó en nosotros, Señor, para que resplandeciera la luz del evangelio, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor. Así es, Señor, te pedimos, bendito Rey, Señor, por esas almas, Señor, que tú dices en tu palabra que todas las almas son tuyas, Señor. Te pedimos por esas almas que aún no te han recibido, Señor, para que te conozcan a ti, Señor. Te pedimos, Señor, bendito Dios, Señor, que muevas corazones, Señor, que te manifiestes a sus vidas, Señor, Padre Santo, y los traiga a ti, Señor, a tus pies, Señor, como dice tu palabra, Señor, que toda rodilla se dobla, Señor, ante ti, bendito Dios, Señor, que toda lengua confiesa tu nombre, bendito Dios, Señor, para la gloria tuya, para la honra, Señor, para la alabanza tuya, bendito Dios, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, por todas las enseñanzas, por el pan de cada día, Señor, que ese pan, Señor, alimenta el alma, bendito Dios, Señor, y cómo te has manifestado, Señor, en nosotros, Señor, y cómo sigues manifestándote con tu Santo Espíritu, Señor. Queremos agradecerte, Señor, llevando una vida santa, Señor,
llevando una vida caminando contigo, Señor, cada día desechando, Señor, todas esas cosas y esos engaños que nos trae el enemigo a nosotros, Señor, anulando el mundo, Señor, esos placeres de los ojos, Señor, la vanagloria de la vida, Señor, y recibir, Señor, esa gloria tuya, Señor, que es la santidad, bendito Rey, Señor, que las apartarse del mal, Señor, y recibir, Señor, y dar ese fruto, Señor, y que ese fruto permanezca en nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, bendecimos a cada hermano, Señor, que está escuchando estas enseñanzas, Señor, y aún, Señor, los que todavía no te han recibido, y tú los colocas a que escuchen estas enseñanzas, Señor. Los bendecimos, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, Señor, para que esta palabra, Señor, que tú has dado, Señor, entre como espada de doble filo y atraviese el corazón y separe el alma del espíritu, Señor, y esta palabra se haga vida, se haga entendimiento en cada uno de los hermanos, bendito Dios, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén.